acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 15 de agosto de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que me acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que el INE aportará toda la información técnica requerida para el análisis de una eventual reforma político-electoral. Del 16 al 19 de agosto se llevará a cabo el foro Voto Electrónico, posibilidades y desafíos para su instrumentación en México. De acuerdo con la fórmula establecida en la ley, el instituto determinó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos en 2023. El INE realizó mesas de diálogo virtuales sobre el programa piloto de voto presencial desde el extranjero. Aplican última etapa del proceso de selección y designación de las presidencias de los organismos públicos locales en 7 entidades. La semana pasada, en un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que ante la invitación de grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para participar en foros de discusión y análisis sobre iniciativas de reforma político-electoral, el instituto está listo para aportar toda la información técnica requerida que pueda ser útil para enriquecer los trabajos legislativos. El INE está listo para aportar la información y experiencia acumulada de nuestros procesos electorales que suman ya 300 a nivel federal y local desde 2014 a la fecha, cuando, entonces, se hizo la última gran reforma político-electoral que acordaron y aprobaron los partidos representados en el Congreso. Estaremos atentos a las convocatorias que se hagan para participar en los diversos espacios de diálogo previstos por las legisladoras y los legisladores y para aportar toda la información requerida que pueda ser útil para enriquecer los trabajos legislativos. Dijo que el instituto está a favor del diálogo y la construcción de acuerdos a partir de información cierta y verificable y de una discusión abierta y respetuosa. El INE está listo para aportar toda la información y evidencia técnica sobre el funcionamiento actual de nuestro sistema electoral, lo que puede contribuir a la construcción de un diagnóstico real y serio y no fundado en prejuicios e información falsa sobre el funcionamiento de los procedimientos, normas e instituciones que han permitido construir un sistema en el que están garantizadas hoy la legalidad, la equidad y la certeza en la contienda política. Un sistema que funciona y funciona bien, pero que sin duda puede ajustarse y mejorarse. Agregó que una reforma político-electoral requiere del diálogo y de consensos entre las fuerzas políticas. Siempre es pertinente revisar el funcionamiento de las reglas electorales, siempre y cuando se parta de un análisis objetivo y serio del propio sistema. Solo así podrá garantizarse que un cambio en las leyes que regulan la materia electoral sea para mejorar lo que hoy tenemos. Las leyes electorales son, ni más ni menos, las reglas mediante las cuales se regula la disputa por el poder, por lo que es muy importante que exista un amplísimo consenso entre las fuerzas políticas en torno a ellas. Por ello, es deseable que, ante una eventual reforma político-electoral, se procure el mayor acuerdo posible para evitar que, en el futuro, alguna de las fuerzas políticas pueda descalificar los procesos argumentando que fue excluida del acuerdo para reformar dichas reglas. Y precisamente al participar en el Foro 12 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Cámara de Diputados, la consejera Carla Humphrey celebró el diálogo y análisis en el marco de eventuales modificaciones a la ley en materia electoral. Lo importante es lograr este tipo de diálogos en consenso, en armonía, con libertad, para poder participar, para poder escuchar otros puntos de vista que puedan nutrir un mejor escenario de reforma, unas mejores propuestas. No debemos ver una eventual reforma como una cuestión negativa. Creo que siempre son retos importantes, creo que se deben hacer, pero que se deben hacer con un análisis minucioso. Y creo que probar una reforma del calado que se quiere en una reforma presidencial es un tema que me preocuparía. Yo creería que tendremos que probarla en una intermedia para poder ajustar de cara a una elección presidencial.
Al abordar el tema seguridad, violencia, intervención del crimen organizado y nulidad en las elecciones, consideró necesario reglamentar el intercambio de información entre autoridades, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que una reforma que para mí puede ser claramente legal, tiene que obligar a las autoridades a dar información. Somos todas autoridades del Estado mexicano, sí, porque finalmente la obligación del INE es conocer el origen y destino de todos los recursos que utilizan los partidos políticos y las candidaturas. Entendamos que la colaboración y que tener un sistema electoral sano y que funcione adecuadamente depende también de la colaboración con otro tipo de autoridades. La consejera se refirió a temas a considerar en una eventual reforma a la ley, como el voto electrónico, el uso de redes sociales en las contiendas, la fiscalización y el origen de los recursos de las campañas, entre otros. En sesión extraordinaria del 10 de agosto, el Consejo General del INE determinó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos en 2023. Se trata de 6.233.510.798 pesos, que se distribuirán entre los 7 partidos políticos con registro nacional. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, recordó que el monto se determina de acuerdo con la fórmula establecida en la Constitución y resaltó que el dinero público en la política permite condiciones de equidad entre las fuerzas políticas. Que es pertinente revisar los montos públicos que se asignan a los partidos, eventualmente racionalizarlos, pero no perder, por ese propósito legítimo y válido, el piso de equidad que hoy todas las fuerzas políticas tienen garantizado. Corresponderá pues a los legisladores y legisladoras decidir en el futuro si se debe revisar la fórmula constitucional hoy vigente. Por lo pronto, el INE cumple una vez más con sus atribuciones y obligaciones constitucionales al aplicar esa fórmula. El consejero Uquib Espadas resaltó la relevancia de contar con el financiamiento público en el sistema electoral. El Estado mexicano va a gastar algo más de 6,000 millones de pesos en financiar a sus partidos políticos. Y ese gasto le ahorrará a la sociedad muchísimo más dinero, evitando compromisos, evitando la tentación de venderse a los intereses privados de muchísimas políticas y políticos. La consejera Dania Rabel resaltó la responsabilidad de los partidos al contar con recursos públicos. La asignación de presupuesto a los partidos políticos se ha convertido en una buena práctica en materia electoral en la que la ciudadanía debe conocer cómo se asigna y para qué actividades se asigna. Además, es uno de los más importantes niveles de responsabilidad que tienen los partidos políticos, hacer un buen uso del dinero público para nutrir el debate político y con ello la democracia. En la sesión, el Consejo General concluyó la fiscalización que realizó a las organizaciones de observación electoral que participaron en el proceso de revocación de mandato. Al aprobar el dictamen consolidado de los informes de ingresos y gastos de las actividades realizadas por las organizaciones que observaron este ejercicio de democracia directa, el consejero Jaime Rivera destacó que la observación electoral dota de confiabilidad a las elecciones. Ha sido un derecho ciudadano que ha fortalecido la democracia como un puntal para la confiabilidad de las elecciones. Se acreditaron como observadores electorales 91 organizaciones. De estas, 10 organizaciones presentaron en tiempo y forma sus informes relativos a su actividad. En ese sentido, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que la observación electoral abona a la transparencia y la rendición de cuentas en la cadena de confianza del sistema electoral. Uno de los eslabones más importantes de la que este instituto ha denominado y ya es públicamente conocida como la cadena de confianza del sistema electoral mexicano, lo constituye precisamente la tarea de observación. Sobre todo ahora que se ha iniciado un proceso abierto e incluyente de discusión sobre nuestras normas electorales, sobre nuestro sistema electoral, pues es pertinente que los actores políticos y que la sociedad pueda conocer los informes.
Del martes 16 al viernes 19 de agosto, el INE llevará a cabo el foro Voto Electrónico, Posibilidades y Desafíos para su Instrumentación en México, en donde especialistas nacionales e internacionales analizarán desde una perspectiva comparada la viabilidad de la implementación del voto electrónico en los procesos electorales en el país. Durante los 4 días de actividades se abordarán las modalidades e instrumentación de la votación electrónica, la legislación y la seguridad informática, las experiencias internacionales y los mecanismos de este tipo de votación en México. Podrán seguir el foro en vivo a través de las redes sociales del instituto. En otra información, la semana pasada, las y los consejeros del INE llevaron a cabo la etapa de entrevistas y valoración curricular del proceso de selección y designación de las presidencias en los organismos públicos locales de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala. Se trató de 81 aspirantes que accedieron a esta etapa luego de haber resultado idóneos en la etapa anterior de ensayo aplicado por el Colegio de México. Las entrevistas fueron realizadas en 3 grupos de trabajo de consejeras y consejeros electorales de manera virtual y están disponibles para su consulta en el portal de Internet y en el canal de YouTube del Instituto. Los días 11 y 12 de agosto, el INE llevó a cabo de manera virtual mesas de diálogo sobre el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero con la participación de representantes de la academia, comunidad migrante, de embajadas y consulados, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al dar la bienvenida a la presidenta de la Comisión del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, la consejera Claudia Zavala, indicó que el objetivo de las mesas de diálogo es conocer la opinión general sobre la propuesta del modelo de operación del programa piloto de voto presencial en módulos receptores en el exterior para los procesos electorales locales 2022-2023. Queremos conocer la opinión, pues general, no solo desde cómo lo vemos de la institución, sino también de cómo lo ven de las instituciones que nos acompañamos, las y los académicos, las y los mexicanos que residen en el extranjero. Y la idea es que generemos un círculo virtuoso para poder generar un modelo que sea útil, que facilite, que haga viable una modalidad más para que las mexicanas y mexicanos que se encuentran fuera de México, del territorio mexicano, puedan ejercer con plenitud sus derechos. La consejera Carla Humphrey señaló que estas mesas son un importante ejercicio para conocer cómo se pueden mejorar las modalidades de votación para las y los mexicanos que residen en el extranjero. Y por supuesto es muy importante para nosotros recibir la retroalimentación respecto de este modelo, de cómo creemos que va a funcionar, de cómo creemos incluso que podemos, después de la elección de 2023, utilizarlo en el 24 y potenciar la forma o las formas en las que las y los mexicanos en el extranjero pueden ejercer su derecho a votar. Y no solo a votar, también a participar en los procesos de participación ciudadana directa. El 11 de agosto se llevó a cabo el Foro Regional de Asia de la Cumbre de la Democracia Electoral, en donde expertas y expertos de la India, Filipinas, Corea del Sur, Nepal, Maldivas y Uzbekistán analizaron las elecciones inclusivas, la importancia de la participación de jóvenes y ciudadanía en zonas remotas, así como la accesibilidad para personas con discapacidad y adultas mayores. La Cumbre de la Democracia Electoral es una iniciativa del INE y 16 organismos y tribunales electorales del mundo que busca impulsar la reflexión, debate y propuestas sobre los desafíos que enfrentan las democracias en el mundo en la actualidad. El quinto foro regional se llevará a cabo el 16 de agosto en los Estados Árabes y finalmente la cumbre global se realizará del 20 al 22 de septiembre en la Ciudad de México. Pueden conocer más información en INE.mx. Entérate.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por mayoría de votos el acuerdo del Consejo General del INE por el que sancionó a Samuel García por presuntas infracciones en materia de fiscalización durante la elección a la gubernatura de Nuevo León de 2022. Las y los magistrados revocaron lisa y llanamente el acuerdo del INE al sostener que la autoridad no demostró de manera fehaciente la responsabilidad del ahora gobernador. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Tribunal Electoral llevó a cabo el foro Inclusión y Diversidad, alcances de la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas, proceso electoral 2021-2022, con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo entre integrantes de pueblos y comunidades indígenas y autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas de Hidalgo, así como promover una justicia electoral abierta e inclusiva. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y como siempre, no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Muchas gracias. Hasta pronto. Central Electoral.